En un mundo cada vez más interconectado, la información se ha convertido en un aspecto fundamental de nuestro día a día, aunque la mayoría tan siquiera lo perciba o dé cuenta de ello. Vivimos en una parte del mundo donde la libertad se considera la base sobre la que se cimenta la construcción de cada individuo, y sin embargo, la grandísima mayoría solo somos mascotas de intereses macroeconómicos que no comprendemos, y estamos atados en corto para ser la herramienta que permite la realización de dichos intereses. Nuestra libertad es tan extensa como la correa que nos ata. Cuanto más sumidos estamos en este sistema y sus métodos, más nos mezclamos y confundimos dentro del propio sistema, hasta el punto en que seríamos incapaces de reconocer una verdad que se encuentra justo ante nuestros ojos, o de incluso defender al propio sistema a toda costa, cediendo así parte de tu libertad a agentes externos que ni siquiera conoces. Y lo haces porque te resulta verdaderamente difícil aceptar que aquello sobre lo que construyes tu vida y libertad es en realidad un yugo que tú mismo estás forjando para ti. No te voy a pedir que me creas. Pero tanto si quieres creerme como si no, te invito a escuchar este vídeo hasta el final, para que así seas tú quien decida hasta qué punto esto es verídico, o si te incumbe como individuo que forma parte de un sistema. Tómate esto como una pieza de reflexión que pueda fomentar tu criterio, siendo tú, como espectador, quien ponga a prueba lo aquí argumentado. Seguro que toda persona tiene bien presentes los conceptos de libertad y esclavitud, y posiblemente todos se vean capaces de definir y explicar dichos conceptos. Pero la pregunta es, si se te enseñara que la esclavitud se denomina libertad, ¿serías capaz de definir la libertad como otra cosa? O dicho de otra forma, si se enmascara una dictadura con la palabra democracia, ¿cómo harías para percibir la verdadera democracia sin cuestionar que su significado como tal es incorrecto? El problema no consiste tanto en tener una libertad democrática, sino que en el momento que asumes tener algo, dejas de buscarlo. Cómo concebimos e interpretamos un concepto es crucial a la hora de discernir con criterio. Pero antes de seguir profundizando, es necesario que entiendas algo fundamental sobre el comportamiento social. Para ilustrarlo, recurriremos a una variante del experimento de Asch sobre la conformidad social. Este experimento se desarrolla en una sala de espera, donde varios actores infiltrados desencadenarán una influencia invisible sobre el sujeto del experimento. Este sujeto cree que está aguardando para una consulta rutinaria, sin saber que está siendo parte de un estudio, en la propia sala de espera. Mientras aguarda su turno, un pitido suena ocasionalmente, marcando el momento en que los actores se levantan y quedan inmóviles brevemente. El participante del experimento queda desconcertado por la conducta del resto, que carece de sentido aparente. En un principio se resiste a replicar esta conducta, pero cada vez que se repite la presión social aumenta, hasta que finalmente sucumbe al ritual, evitando ser excluido. Es un instinto de supervivencia. Ahora, cada vez que suena el pitido, todos en la sala se levantan. Con el tiempo y progresivamente, los actores abandonan la sala de espera. El sujeto se encuentra solo, ya no hay un grupo al que satisfacer, y sin embargo, persiste en replicar esta conducta. De manera inadvertida, el sujeto se ha convertido en un actor, e influirá en los siguientes participantes del experimento. Inicialmente, estos también se resisten a adoptar una dinámica preestablecida aparentemente ilógica. Aún así, el primer sujeto, ahora leal a la tradición, luchará por persuadir a los demás para unirse a una causa que nunca comprendió. Según llegan nuevos sujetos, más fácil resulta persuadir a los siguientes. Ninguno comprende por qué se levantan, pero todos siguen el patrón. Siguen la inercia de una rueda que gira,
sin cuestionarse lo más mínimo qué es lo que la hace girar. Esta rueda, que podemos comprender como un reflejo de nuestra sociedad actual, tiene una serie de radios que la estabilizan, como serían medios de comunicación, redes sociales, la industria cinematográfica, entre otros. Así pues, imagina a los actores de nuestro experimento como estos medios. El acto aparentemente absurdo de levantarse simboliza las ideas irracionales que los medios propagan, y nosotros, por temor instintivo a la exclusión social, terminamos aceptándolas y normalizándolas, sin cuestionar el sentido que hay detrás de esta conducta colectiva. Hasta tal punto que, sin saber por y para qué se plantean estas ideas, las aceptamos y replicamos en nuestros entornos, convirtiéndonos en el altavoz que da fuerza a ideologías que apenas hemos sopesado. Y no solo eso, sino que muchos en el fondo son conscientes de lo contraproducente que es creer y fomentar estas ideas sectarias. Pero nuevamente, por la presión social y el sentirse identificado dentro de un colectivo, no se alza la voz para cambiar el sistema. E incluso, inconscientemente, silenciamos a quien alza su voz en contra, pues tu poder se reduce en última instancia a defender la mano que te da de comer. Y es que cualquiera que haya fomentado mínimamente su pensamiento crítico, será plenamente consciente de que los grandes medios son guiados por intereses políticos. Dependiendo de si su ideología es de derechas o de izquierdas, y dependiendo del gobierno de turno, su discurso se amoldará para crear una narrativa conforme a esta ideología. Todos ellos se autodenominarán periodistas que luchan por la libertad informativa. Pero la mayoría solo serán la resonancia de un sonido que desconocen dónde se origina. El último eslabón de una cadena que rodea nuestros cuellos, incluyendo a los propios medios. Según ascendemos por esta pirámide de intereses, nos encontramos que los políticos y medios informativos de turno, independientemente del partido y la ideología a la que pertenezcan, son influenciados por intereses geopolíticos que traspasan las fronteras de toda nación. La izquierda y la derecha solo son válidas para los de abajo, pues a partir de cierto nivel todo se concentra en un lugar que trasciende toda ideología, y es donde entran en juego los intereses financieros, que siempre optarán por el mejor postor, aquel que les dé un mayor rendimiento macroeconómico. La máxima premisa de que el fin justifica los medios. Es aquí donde podemos realizarnos que, esta parte del mundo que denominamos Occidente, que abandera la libertad con símbolos de democracia, es de hecho una cárcel informativa regida por un sistema propagandístico, donde medios propagan las ideas y políticos las instauran en la sociedad. El sentido individual de la libertad mediante el voto democrático se diluye progresivamente en cada escalón jerárquico, hasta volverse casi imperceptible, entrando en juego organizaciones internacionales cada vez más intrusivas en la soberanía de cada nación, que predisponen las reglas de juego y, por ende, eligen indirectamente quiénes son aptos para respaldar y alimentar al sistema. Pero como suele decirse, el diablo se esconde en los detalles. Pequeñas piezas que la mayoría considera irrelevantes, pero que sumadas dan como resultado este sistema. Lo que sucede en el mundo no es más que un reflejo de nuestra sociedad. Es el resultado promedio de una humanidad carente de criterio que no se fija en estos detalles. Una humanidad incapaz de discernir más allá de actos automatizados y previamente programados por verdaderas mentes pensantes que, como si se tratara de un juego de ilusionismo, aprovechan su posición para jugar con la percepción individual y colectiva, subyugando a su voluntad. Y para ello, harán uso de la confrontación y la división, polarizando a la población. Por eso te harán creer que tu enemigo es el que tienes a tu lado, y no es quien tienes arriba. Si eres mujer, tu enemigo es el hombre. Si eres de izquierdas, tu enemigo es el de derechas. Si eres de Occidente, tu enemigo está en Oriente. Si eres capitalista, tu enemigo es el comunista. Y viceversa. Es cierto que todos estos pueden llegar a ser entendidos como enemigos naturales, y que su enfrentamiento sea incluso hasta cierto punto inevitable, pues tanto hay paz porque hay guerra, como hay guerra porque hay paz. Pero esto no trata de buenos y malos, ni de progresistas o conservadores, sino de que nos enfocamos en librar pequeñas guerras entre nosotros,
sin percatarnos de que estamos conjuntamente sumidos en la mayor de todas las guerras, donde nosotros somos los de abajo y tenemos un enemigo común que son los de arriba. Y cuando se hace referencia a arriba, es verdaderamente arriba, tan arriba que traspasa el orden vertical de toda jerarquía, tan arriba que son ingrávidos, y parecieran inalcanzables, pues se prolongan en el tiempo generación tras generación, y se planifican en consecuencia. Nosotros, incluidos políticos y medios de turno, solo somos las piezas del tablero. Unos serán peones, otros reyes y reinas, unos serán las blancas, otros las negras. Pero siempre estarán enfrentados. Peón matará reina, y reina matará peón. Blanca matará negra, y negra matará blanca. Pero nunca nos fijamos en el enemigo común, aquel que trasciende el propio tablero. Las manos que deciden el cómo, el dónde y cuándo se mueve cada pieza. Los que por ambiciones económicas promovieron una industrialización descontrolada que ha contaminado hasta el último rincón de este planeta, son los mismos que ahora te quieren convencer de que tú eres el culpable, y que si no ajustas aún más tu austero nivel de vida para remediarlo, tarde o temprano pagarás las consecuencias. Son los que provocan una guerra, pero nunca mueren en el campo de batalla. Son los que mantienen las guerras por beneficios económicos y los que las finalizan cuando no queda nada que extraer. Son los que financian los genocidios y los que usan estos a su favor como pretexto. Son los que compran bajo cuando es barato y los que venden alto cuando se vuelve caro, y los que a su vez condicionan las tendencias hacia lo barato y lo caro. Son quienes pretenden controlar la información y usar el avance tecnológico que nosotros desarrollamos para afianzar aún más su posición. Son los que hacen en luchar por los suyos un ideal tan potente que termina yendo en contra del resto. Todos abanderamos la democracia y sin saberlo, somos lo más antidemocrático. Vemos las contradicciones que subyacen en este sistema, cómo la narrativa hace creer que unas bombas democratizan y que otras aterrorizan, y aún así lo toleramos. Vemos cómo el dinero, aquello que debiera ser un medio para intercambiar bienes, se ha convertido en un fin para acumular males, y también lo toleramos. En este entramado de contradicciones y manipulaciones, nos encontramos perdidos entre una maraña de intereses que se entrelazan y se confunden en un juego maestro. Ellos o esos a quienes constantemente señalo, no son nadie en particular, sino que resultan ser los hilos invisibles que mueven la marioneta de nuestras vidas. Estos entes abstractos son, en realidad, una representación de los intereses que nosotros mismos alimentamos. Somos esclavos de nuestras propias elecciones, de los intereses que defendemos sin cuestionar, y de las narrativas que adoptamos sin pensar. La libertad, ese concepto fundamental que establecemos como un derecho sagrado, se desvanece en la medida en que nos convertimos en instrumentos de un sistema que opera más allá de nuestras percepciones individuales. Al aceptar las contradicciones, las manipulaciones y las divisiones planteadas por aquellos que detentan el verdadero poder, nos convertimos en cómplices involuntarios de nuestra propia opresión. Nuestra capacidad de discernimiento se diluye en la vorágine de información distorsionada y confrontación fabricada. Nos volvemos ciegos a la verdadera esencia de la libertad, mientras defendemos ilusiones que nos han sido impuestas. El llamado a la reflexión es imperativo. No se trata solo de señalar a unos pocos elitistas como los culpables, sino de reconocer que somos nosotros quienes sostenemos sus intereses. La cadena de influencias, desde los medios propagandísticos hasta los intereses financieros, nos ata a un juego donde la libertad individual se desvanece en pro de un supuesto bien colectivo, pero manipulado a conveniencia de esos pocos. La verdadera democracia se pierde en el laberinto de contradicciones que alimentamos sin cuestionar. La guerra entre nosotros, fomentada por la polarización y la confrontación, nos distrae del enemigo común que reside en los intereses que promueven las más altas esferas. La ilusión de participación en el sistema democrático se desvela como un espejismo, donde nuestras decisiones son moldeadas por fuerzas que trascienden las urnas y los discursos políticos. Así, la libertad se convierte en una sombra de lo que debería ser,
mientras nos aferramos a conceptos distorsionados y aceptamos la manipulación como parte inherente de nuestra realidad. La lucha por la verdadera libertad requiere un despertar individual, una toma de conciencia que nos permita desentrañar los hilos invisibles que nos tienen atados y redescubrir la autenticidad de nuestras elecciones. La verdadera revolución radica en la capacidad de desafiar los intereses preestablecidos y forjar un camino hacia una libertad que no sea solo una ilusión impuesta. Esa revolución por alcanzar dicha libertad nace en cada uno, en cada pensamiento e idea que proyectamos. Tenemos ese poder individual de cambiarlo todo, y no lo hacemos porque seríamos el extraño que se queda sentado cuando todos se levantan. Tan extraño como aquel homínido que por primera vez usó una piedra como herramienta, y con tal simple hazaña desencadenó la revolución de la consciencia. Pues todo acto, hasta el más pequeño y banal de todos, reverbera en el tiempo y es capaz de condicionar el porvenir. Tal vez sea el momento de los considerados neutrales, de quienes no se sienten identificados y respaldados por lo preestablecido, de los apáticos a un sistema polarizado. Tal vez sea el momento de alzar nuestra voz, el momento de posicionarse. Pero tan importante es luchar contra algo, como identificar contra qué estás luchando. Y hasta que no te identifiques a ti mismo como el mayor de tus enemigos, tu lucha libertaria solo será una ilusión. Porque el problema nunca fue el sistema, sino qué intereses mueven al sistema. Y mientras sigamos siendo la herramienta que lleva a cabo sus intereses, seguiremos siendo esclavos.